Bienvenidos a una nueva edición de Contrapalabra. En esta oportunidad he invitado al poeta Guillermo Gutiérrez, quien acaba de publicar su poemario Infierno Iluminado. Aquí está. Gaviota Editores. Recoge 4 poemas extensos. Es considerado él nos mentirá o lo confirmará, el más radical de los poetas del colectivo Cloaca. Empecemos por ahí. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Tú te consideras el más marginal y radical de los poetas de Cloaca? Como no, el poeta Santibáñez, en uno de sus libros, Cloaca ya de por sí era el cometa más loco y radical que ha cruzado el cielo de la poesía peruana. ¿Compartes esa opinión? No, Cloaca, yo estuve en Cloaca cuando se fundó el 82, en septiembre, pero la época realmente interesante donde el movimiento pudo gestar cosas fue hasta el recital de la catedral en enero del 83. Después hubo problemas de distinta índole, el grupo estaba un poco en el aire y poco a poco nos fuimos alejando. Yo converso con algunos de sus miembros, hay una cierta vinculación, pero no me considero el más radical de los poetas de Cloaca, sino yo estoy siguiendo mi propio camino, nos encontramos en algunos recitales, en algunos eventos, pero no me considero el más radical de los poetas de Cloaca, porque ese es encasillar un proyecto que va personal, que va más allá de Cloaca o de otros movimientos. Es un proyecto que está trabajando sobre la realidad que estamos viviendo, no desde ahorita, sino desde hace muchísimo tiempo atrás. Es un proyecto misterioso, si se puede decir así, porque ni yo mismo sé en qué va a desembocar, a menos que sea el apocalipsis o la mutación, pero mientras tanto, no hay vinculación, cada uno está siguiendo su propio camino, nos encontramos en eventos tal vez, pero ni siquiera me considero radical, me considero que estoy siguiendo caminos paralelos por mi lado, o sea, estoy por mi lado, por mi ruta, por mi camino propio, pero como miembro activo de Cloaca no estoy. Como miembro de Cloaca, como marginal de Cloaca, no, me parece que eso tal vez le guste a algunos, pero eso sería encasillar y ponerte un plan así tipo codificar. No es lo mío. Bueno, O sea, hace poco había una polémica. Yo en este momento no quisiera tocar ese tema, entonces quizás al final me gustaría tu apreciación, pero ahora quisiera más bien pasar al libro, al poemario, sí, al poemario Infierno Iluminado, que obviamente me recuerda pues un poco a la literatura del mal, ¿no? Lautremont, Baudelaire, a esa tradición por un lado, ¿no? Por ese gusto por el infierno. ¿Tú crees que en ese sentido tu radicalismo, si es que hubiera algún radicalismo, no es por el lado político, sino por esa transgresión que está de alguna manera plasmada en tu poesía? por la visión, o sea, la visión que tengo de la realidad. Solamente podría, en el Perú, esa aventura de entrar en los abismos más abisales del inconsciente y de la mente, son muy pocos los que pueden estar en ese nivel. Y además han terminado trágicamente. Solamente podría considerar a Juan Ojeda, a Juan Ramírez Ruiz. El surrealismo peruano fue demasiado elegante. Emilio Adolfo Westphalen también podría ser de los nuestros. César Moro cuando se dejaba llevar, pero hay muy contados, muy contados. En Lima, en la poesía de la sociedad dominante que tenemos, o sea, básicamente
centrista, limeña, clasista, racista y etcétera, yo en provincias he leído poetas como el gran profeta Gamaliel Churata, que se los come crudos a cualquier poeta limeño, a cualquier poeta de acá. No quiero caer tampoco en ese rollo de que poetas limeños versus poetas provincianos que tanto daño ha hecho, porque por un lado ha estimulado el racismo y el clasismo de las urbes, y por el otro lado ha querido ningunear a los sectores de provincias que sí están haciendo chambas. Hay muchos grupos en Tingomaría, en Pucallpa, en Iquitos, en Huancayo, en Ayacucho, en Puno, en el norte, que están haciendo chamba brava y que están a combo y patadas, está saliendo verdadera poesía. Acá, producto del trauma de las últimas décadas, producto de que mucha gente parece que se pasó su infancia metida debajo de la cama, sobre todo en nuestra querida clase media que se muere de miedo, de todo, lo que se ha producido ha sido simplemente que en el mejor de los casos, de los 90 en adelante, los escritores de la sociedad dominante, sobre todo los que se dicen poetas, son solamente versificadores. Escriben bien, escriben bonito, y eso es todo. No te conmueven, no te movilizan, nada. Ahora, las influencias que pueda haber de Lautremont, todo puede ser, no sé. Yo me considero muy deudor del surrealismo, amo el surrealismo, y leo todo lo que está hacia el margen, pero tampoco sigo el manual del marginal obligatorio. O sea, que hay que leer tal autor porque ese es marginal, que no puedes leer otro autor, que tú tienes que leer solamente tales autores porque son marginales. Si tú lees, por ejemplo, a determinado autor que no es considerado marginal, estás siguiendo la línea incorrecta. Mentira. Yo leo a Herman Melville, yo leo a Augusto Roa Bastos, yo leo un montón de autores que no tienen nada de lo que se llama malditismo, simplemente porque me comunican, me transfieren algo. Uno tiene que tener libertad. La verdadera libertad no es seguir un breviario radical, sino seguir tu propio breviario y llegar a través de eso a algo. Voy a leer algunos versos de tus poemas, más o menos para que el espectador y el lector tengan una idea de tu poesía. En el primer poema, Apocalipsis en Belleza, quisiera leer estos versos. Somos hijos del odio, de Saturnos escuálidos y Martes prepotentes. Somos nada de la nada inamistosa. Somos hijos del odio, ¿no? De Saturnos escuálidos. Hay un verso que dice, ven a la vía de los sueños y conoce a su reina Ucrania Soto, la mestiza maldita coronada de lágrimas infantiles y tan malvada que es digna de ser amada. Bueno, cito esos dos versos y obviamente ahí la idea es obviamente la reivindicación una vez más del mal, ¿no? El bien se puede realizar a través del mal, algo así, ¿no? Es que en realidad estamos muy acostumbrados a relacionar la poesía y todo en general, y la vida social misma, la vida que llevamos, la vida a lo bonito, lo interesante. Confundimos la dorada medianía con la plenitud, confundimos la vida convencional con la realización, confundimos vivir en el rebaño como vivir como seres independientes. Creemos que democracia es simplemente elegir cada 5 años. Y todo está sostenido bajo una mentira que ni siquiera tiene que ver con sectores dominantes y todo ese rollo de los sociólogos. Simplemente el humano por naturaleza tiende a querer vivir tranquilamente, por decirlo así. Entonces aceptará cualquier orden que le dé una posibilidad. Solamente cuando esa posibilidad de vivir cómodamente no se realiza, ahí hay una reacción.
Una vez que se ha encontrado un nuevo orden, la gente se reacomoda a ese orden. Una nueva calma chicha. Lo estamos viendo en la situación política de estos días. Al menos en esta sociedad somos mediocres hasta para la maldad. Somos mediocres hasta para el odio y hasta para la violencia. La derecha no atina a uno, a la hora de saquear son iguales de saqueadores que lo que critican a la izquierda. En todo caso hubieran aprovechado para quemar vivos a unos cuantos desgraciados que paran por acá. Y no me refiero a políticos, sino a otro tipo de gente. Pero no estamos preparados en esta sociedad para ser grandiosos, para ser hazañosos, para ser la palabra exacta. No estamos preparados para transformar. Nos hemos quedado, nos hemos conformado. Y ese es el gran problema. Ahora, tras toda esta naturaleza mediocre que nos ha tocado vivir y asquerosa que nos ha tocado vivir como una mala imitación, una pintura de Watteau, nosotros estamos más bien, hay una realidad que está tras eso, una realidad violenta, salvaje, terrible y bárbara que nos acecha. Y que significativamente, a pesar de lo peligroso que pueda ser invocarla, está más cargada de vida real y plena y verdadera que esta vida de apariencias, esta vida de fingimientos que llevamos a vivir. Si la mujer aparentemente puede parecer malvada o esto o lo otro, no lo digo como en un sentido negativo. Lo digo porque está claro. porque me parece bien, así me gusta, así de simple. Igual con el hombre. Todos los seres humanos que aparecen en mis textos son gente que realmente está condenada desde un punto de vista de la ortodoxia. Pero en realidad todos desean ser liberados. Finalmente tu poemario de eso se trata, es decir, de un infierno, ¿no? Por lo tanto todos viven incluso en la vida de los sueños también, ¿no? Es decir, todos son cadáveres, todos representan, digamos, lo abyecto de lo normal, de la normalidad social, todos son condenados, como dices tú, y de alguna manera se redimen en ese submundo, ¿no? Felizmente, ellos no se sienten condenados, ellos están felices, o sea, viven felices en ese universo. Hay que recordar de que en realidad todos estos poemas forman parte de un ciclo. El movimiento tremendo de nuestro padre, el creador, el Incarri Tupac Amaru, que es la encarnación primigenia, original y real de Tupac Amaru. Es el espíritu que preside. Por decir así, si hay medium, si hay proceso, lo que hay acá es un espíritu tremendo que está harto de la hediondez de esta tierra, de esta vida, de esta gente, y desea descargar su furia, y su furia está justificada, y cual Dios Siva. Por eso hubo una época en que hubo un movimiento acá que se llamaba el movimiento tupacamarista sibático, del cual poco se ha hablado. Ese movimiento, lo que queremos es simplemente explotar, gritar, aullar, y eso en este contexto, en este mundo, en este medio, es algo real, es algo concreto. O sea, esa es la realización de cierta gente. Por decirlo así, los que antes se consideraban los sabios, los genios, los inteligentes de la tierra, han demostrado su completa ineptitud, su mediocridad y su miseria. Entonces, los que antes eran los apestados, los locos, los idiotas, los dementes, al final eran los que de alguna manera tenían razón. En todo caso, tenían derecho a existir y a vivir como quisieran. Y si ese derecho a vivir significa una guerra satánica y terminal para que resucite una forma de vida salvaje, pero que sea más viva, más verdadera que esta vida que llevamos, estamos bien. Hay algo de reivindicación de lo dionisiaco en lo tuyo, ¿no? Algo nietzscheano, tremendamente
Nietzscheano en el sentido que se ubica más allá del bien y del mal, y que es una imprecación contra lo establecido. Y bueno, y lo establecido ya sabemos que está siempre asociado a una cultura hegemónica que es la occidental. Y Primero a que has todos dicho, sus dioses y a todos sus íconos culturales. Y digamos, este poemario sería una especie de plasmación poética de ya un ensayo que había publicado, que se llamaba Culturas Muertas, viven porque las dejamos vivir, ¿no? Donde tú haces una crítica al desarrollismo que comparte tanto la izquierda como la derecha, y hablas de un concepto que es la mutación, ¿no? Y también mencionas al Carri Topamaru, ¿no? Del que me estás hablando ahora, ¿no? Y también haces una crítica a lo que se llama a lo que tú denominas la revolución reaccionaria, ¿no? Que yo lo asocias al neoliberalismo, me parece, ¿no? A los anarquistas del libre mercado y a esas nuevas tendencias posmodernas. Pues sería interesante y que lo desarrollara porque creo que en este texto, digamos, está en ciernes algunas ideas que lo desarrolla poéticamente en este libro. la realidad que tenemos ha ido degenerando terriblemente. Entonces ya lo que escribí en ese texto se ha puesto peor. O sea, la cultura Metú, que es simplemente la alianza que nunca se pensó que se iba a dar entre los grupos reaccionarios y moralistas de izquierda con los grupos reaccionarios y moralistas de derecha. El fascismo de izquierda, que quiere que todos pensemos como seres inocentes, y el fascismo de derechas, que quiere que todos seamos morales y puros, cuando eso nunca ha existido. El ser humano nunca ha sido moral ni puro. El ser humano ha vivido una fantasía de moralidad y pureza, en la cual pues cierto tipo de arte, cierto tipo de literatura ha colaborado muy bien para vender la imagen de que el humano está en la línea correcta, cuando el humano solamente esconde basofia tras él. Lo que pasa es de que hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay una contradicción que algunos creen hallar en mis textos, que es básicamente el hecho de que el texto, todos los textos están saturados de jazz y música pop. La estructura de los poemas es básicamente jazz, y el jazz más acelerado y elaborado, el bebop más fuerte de los años 50 y 60. Estamos yendo a ver, ¡pam! ¡Pum! Se detiene, ¡va! ¡Pum! Así, como si estuviéramos, Thelonious Monk se queda chiquito. Pero, al mismo tiempo, se canibalizan letras, canciones, desde una canción pirata del siglo XVI, en el texto Patti Smith busca el Santo Grial, que no está en el libro, hasta la utilización de temas de Michael Franks y temas supuestamente bucólicos y líricos, Elian Elías, Michael Frank, Ambrosía. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Llama la atención en la utilización de ese soundtrack especial en tus poemas, ¿no? Soft rock, sobre todo soft rock, y también hay jazz también, ¿no? En el último poema. Bien editados, pero que he difundido bastante por internet, hay mucha más música, pero esa música tiene un sentido. O sea, esa música es como un contrapeso de paz y de bucolismo, si se puede decir así, al horror. O sea, si solamente mostrase en mis textos escenas de horror supremo y salvaje, terminaría convirtiéndome en una parodia, terminaría aburriendo. El ser humano no está hecho de bondad o maldad. Y esos términos deben ser repensados. No existe lo bueno o lo malo. Existen actitudes. Entonces, ponerme un plan solamente, si me pongo salvaje, se aburriría. La cosa es de que esos textos tienen que estar contrapesados por un universo de fantasía que al mismo tiempo es el portaestandarte de la violencia necesaria. Entonces ahí entran pues esas letras de jazz. Dreamville, por ejemplo, es un tema que se hizo famoso el año 61 en la serie Peter Gunn. Henry Mancini hasta esa época era considerado simplemente como un compositor de jazz cool, suave.
Y cuando se hizo la serie, y las series policiales, Guillermo, ¿te puedes alejar un poquito de la cámara? Porque se te está viendo la mitad nada más de rostro. las series policiales de los años 50, igual que los westerns, las series western de los años 50 en televisión, todavía tenían vinculaciones con el cine, en este caso con el cine negro o con el western clásico. Entonces, Peter Gunn tiene bastantes episodios de estilo negro, incluso aparecen músicos como Hart Blakey, aparece Wayne Shorter en sus inicios, Shorty Rogers, aparece Jerry Mulligan. El tema original iba a ser compuesto de Peter Gunn por Jerry Mulligan, que se quitó. Entonces pensaron en llamar a Johnny Mandel, que es un músico que combina la música suave con la música brava. Ha hecho muchos temas en los años 60 para películas de serie negra, como El Blanco Móvil con Paul Newman. Pero él los hace de manera elegante. Y Henry Mancini, que era todavía desconocido, entró por los palos y dijo, yo puedo hacer algo más violento que estos patas. No, tú haces jazz suave, tú haces un jazz tranquilo. No, yo puedo hacer algo bien violento. Hizo el tema de Peter Gunn, y tema más violento que ese, no, nada que ver, sobre todo en la versión que hace The Cranks del tema de Peter Gunn. Porque la versión que Emerson Lake Palmer de ese mismo tema es una porquería. Pero, entonces, lo que yo busco, entonces, ese tema lo cantaba Lola Albright, que interpretaba en la serie a una corista que era la amante de Peter Gunn, y tenían relaciones y se insinuaba que eran pareja, pero todo dentro de lo bonito, porque ella era la cantante de un club nocturno que nada tenía que ver con los clubes nocturnos reales. Era un club nocturno de ilusión, un club nocturno para chiquillos en realidad, porque eso era el público de la televisión norteamericana de esa época. Y el actor original que iba a hacer esa serie iba a ser Darren McGavin, porque había tenido mucho éxito haciendo Mike Hammer. Pero pusieron pues a Vince Edwards, que logró hacer con ese rostro cínico y además de italiano, porque siempre el italiano que tiene que ser en las películas norteamericanas, o mafioso o antihéroe. Es bien divertido esa serie. Tiene capítulos bien nobles, como tiene capítulos bien ridículos. Es un proceso que se inició a partir de Mike Hammer del 53 y que duró hasta el fugitivo, que tiene capítulos muy interesantes, muy nobles, como son el capítulo con Mickey Rooney, que es tremendamente misógino, donde la chica de Mickey Rooney intenta tirar viaje con Richard Kimball, y al intentar deshacer esa relación, se mete por medio de la policía y provoca la muerte de su mejor amigo, o sea, de Rooney, mientras que él escapa, como siempre. Hay otro capítulo que es un precedente de Sin City. Toda la ciudad es corrupta y está controlada por la mafia. Y ahí el hombre manco tiene poder. Es un capítulo recontra oscuro. Y al final, cuando está a punto de atrapar al hombre manco, esos mafiosos deciden, no queremos problemas en nuestra ciudad, váyanse por distintos caminos. Es un capítulo bien trágico. Guillermo, ¿cómo encaja todo lo que me estás contando en relación con el poemario? Aparte, obviamente, de las referencias a la música y las letras de las canciones que están acá transcritas, ¿no? Parte de las letras de varias canciones que tú has estado citando, ¿no? Tú te pones a pensar el libro, las películas, eso como, de alguna manera, ¿cómo tú crees que se incorpora en tu poesía? Y tú te pones a pensar que una música, que un cine tan oscuro como el cine negro de los años, desde finales de los 40, cuando incorpora el jazz, no empezó con el jazz, es recién a finales de los 40, hasta los años 90, donde ya meten hasta música pop, esas historias oscuras, horrendas, terribles, violentas y salvajes, están matizadas por un jazz que a veces hace que el himno a la alegría de Beethoven se quede chico. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo busco básicamente es de que esa sea la música de un universo horripilante. Una música que más contradictorio y que al mismo tiempo más complementario que un universo horrible arrullado por suaves canciones de Navidad. Claro.
Ya, quemando y mujeres. volviendo a tu idea de la mutación y a tu crítica en general a la moral, Ya no hay moral. tú, ¿qué opinas del político correctismo vigente? Supongo que también tienes una visión crítica frente a eso. Es una porquería, ya te lo he dicho antes. El Me Too es simplemente una forma de represión, es una nueva forma de oscurantismo, de represión. Hemos llegado a extremos como, por ejemplo, una feminista chilena que se pone a decir que no quiere leer a Neruda por el trato sexista que se tenía con sus mujeres. Claro, en los años 60, todas estas revueltas de mayo 68, todas las reivindicaciones de la nueva izquierda, de estas revueltas contraculturales, era a favor pues de espacios libertarios, ¿no? Había exigencias del amor libre, ¿no? Había una crítica al matrimonio. Ahora más bien parece que todo se ha revertido y ahora las feministas pues, están pidiendo represión, los que son homosexuales quieren casarse. Entonces, hay, digamos, como una reacción, ¿no? De parte de lo que se supone que debían ser la avanzada, ¿no? La vanguardia, están de alguna manera poniéndose del lado, pues, del sistema, ¿no? Y eso me parece grave, ¿no? Que esa gente no se dé cuenta de la contradicción flagrante en la que ellos están, porque se están volviendo los nuevos policías del político correctismo. Y me parece interesante, en todo caso, que en ese contexto surjan todavía poetas que se expresen de la manera como tú lo estás haciendo tu poemario, ¿no? Razón por la cual Facebook ha borrado todos los videos que yo he puesto de mis recitales. Y ahorita estoy bloqueado en Facebook porque le da la gana al señor Zuckerberg. Pero lo más chistoso del caso es que en este correctivismo político que vivimos, esos sectores a los que tú haces referencia, no quieren vivir como quisieran vivir, sino quieren vivir de acuerdo a lo que la sociedad tradicional impone, o sea, terminamos mordiéndonos la cola. Entonces, la clásica es que vemos, por ejemplo, en el caso de los gays, que quieren vivir como la típica familia convencional, tradicional, institucional que tenemos. La clásica es de que el concepto de pasivo y activo, que en la pareja heterosexual ya había sido superado hace mucho tiempo, ya no hay que la pasiva es la mujer y el activo es el hombre o viceversa. Sin embargo, nos salimos encontrando con que ahora muchos patas se van a buscar transexuales, porque el transexual les prepara la comida, les limpia la casa, les barre todo, les prepara rica comidita. El hombre gay se va al trabajo, trabaja de todo, después regresa, su mujercita le tiene bien preparada la comida, le pone su programa de televisión, es su esclava en la cama y todo lo demás. O sea, igual pasó con el movimiento negro a comienzos de los 60, donde todos los que seguían la línea de Martin Luther King, en realidad lo que querían era integrarse al sistema norteamericano por la formación conservadora y evangélica que tienen muchos de los grupos negros norteamericanos. Y entonces la polémica que surgió cuando estalló el Gangsta Rap en los 90 con Tupac Shakur y con Notorious, es de que Notorious es ahora el fumoncito, el choro, que después quiso hacer otras cosas y por lo tanto ahora puede ser perdonado. Y mientras que Tupac Shakur, como hasta el final se volvió más loco que una cabra, y con todo derecho, el compadre pasa a convertirse en el Cristo negro para los sectores lumpenes, para los sectores marginales. Pero Notorious Big pasa a ser el rapero achorado arrepentido. Por lo tanto, ese sí lo podemos escuchar. En Europa, gente que quiere nuevamente volver a velar la última cena, a velar los murales de la Capilla Sistina. Nunca como ahora, una suerte de represión moral, porque en los años 70 y 80, la izquierda era lo más conservadora que tú podías ver en conductas morales. O sea, eran mucho más conservadores que los sectores reaccionarios.
que más bien fueron astutos, porque cuando se dieron cuenta, si no puedes vencer al enemigo, cómpralo. Entonces las disqueras compraron a los rockeros, compraron a los grupos contraculturales, las editoriales se hicieron millonarias editando literatura contracultural, como ocurrió acá en el Caballo Rojo, librería que fundó el caso de Felipe de Gregori, que se dedicó a vivir de la contracultura, vendiendo libros de toda esa contracultura que editaba España a precios que eran prohibitivos y mucho más caros que los que vende el Virrey ahora, u otras librerías, o las librerías pitucas, donde la cultura es ahora literalmente inalcanzable para la juventud, lo cual hace que haya proliferado las copias, porque entre comprar una copia, 10 soles, e irte a la librería pituca y tener que pagar 900 soles por ese libro, si eres universitario inicio, y por otro lado, descubrir, por ejemplo, de que toda la contracultura debe difundirse entre quienes lo viven, y ahora ya no hay contracultura para mí, en Lima al menos ya no hay contracultura. Hay grupos aislados, manchas aisladas, individuos aislados, ellos están manteniendo la llama, pero el resto de la gente simplemente, y yo me fijo solamente un ejemplo, el día de la caída de Merino, un montón de gente a celebrar la caída de Merino en la primera cuadra de Quilca, cantando a Pedro Suárez Vértiz y al piojoso de Por tu amor, esas canciones estúpidas, cantando Arena Hash, cantando Chachi Luján, y solamente les faltó poner a los idiotas de Río. Y eso demuestra claramente, por un lado, que los 90 ya murieron, pues los 90 son un cadáver que no trascendió. Mientras que, por ejemplo, el rock de los 60 y 70, el verdadero, no la mentira que nos quisieron cuajar diciéndonos de que el rock de los 60 y 70 era el rock peruano de los 60 y 70, con honrosas excepciones, era lo más grande que había hecho el país y que vino Velázquez y lo fregó todo. Esa es una gran mentira. Sí. Incluso eso fundieron gente que quería hacer negocio con el rock de esa época. Los únicos grupos que valen son los Psychos, el Polen y algunos grupos más. El resto son grupos inflados, basuras, sobre todo patrocinados por Gerardo Manuel. No hubo movimiento. Eso va a sacar roncha, eso que estás diciendo, ¿no? Porque sobre todo la gente que le gusta el rock peruano. Después pusieron de moda Mazuma para vender. ¿Qué opinas tú de rock subterráneo, ya que estamos hablando de rock peruano o de rock hecho en Perú? ¿Qué opinas tú de rock subterráneo? Creo que tiene también una crítica ahí, ¿no? Seguimos caminos paralelos, coincidimos, porque el clima de la época estaba dado. O sea, cualquier persona con un pensamiento distinto a lo establecido, a lo que había, hubiera podido considerarse subterráneo. Hay muchos escritores que yo no considero subterráneos, pero que van por ahí. La contradicción no existe. Simplemente eran gente que estaba molesta, fastidiada con el estado de cosas. Desgraciadamente, algunos rockeros subterráneos, tú te fijas, por ejemplo, el caso colombiano. En Colombia se logró crear un movimiento underground, subterráneo, realmente marginal, con estructuras, con conciertos, con recitales, con organización. No hubo peleas entre las bandas. Incluso llegaron a traer ellos mismos, a autogestionar, traer grupos del extranjero para que vinieran a tocar. Se movieron. En Colombia hubo un grupo organizado, algo en México. En cambio, acá en el Perú, ¿qué habrá pasado? Pero todo terminó un desbande total. Aparte de eso, de que muchos rockeros subterráneos en realidad eran reaccionarios, acabaron como tremendos reaccionarios. Y muchos rockeros de los que no se esperaba nada o que eran caletas, resultaron siendo más consecuentes, pero tampoco ser consecuentes, pues quedarte en el mismo rollo de 20 años atrás. Ellos han seguido avanzando, han seguido progresando, repensando, viendo cosas, buscando cosas. El grupo Lucari, por ejemplo, que yo le puse el nombre, pero que venía de antes de un poemario que hice el año 87, que es difícil de encontrar, ni yo lo tengo. El grupo Lucari, por ejemplo, ya no existe. Brásica formaba parte del grupo Mazoco Tanga, y así otros. El grupo se disolvió, los grupos, pero ellos han seguido avanzando a su manera. Cada uno por su propio camino han seguido chambeando, moviéndose.
y no son las estrellitas, no son las estrellitas. En cambio, muchas estrellitas han acabado palmeando, diciendo que Gianmarco es lo mejor del mundo. Otros han llevado a sus abuelitas y a sus bisabuelos para que voten para que no entre Castillo. Y si bien Castillo no resultó lo que esperábamos, la derecha, la de partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, plutócratas, me dicen que la mutación es, hace 10 años se reían cuando yo hablaba de la mutación. Ahora la mutación no solamente es necesaria, sino imprescindible. Tabla rasa, cambio total, porque acá no que Castillo sale y todo va a volver a ser un paraíso para los poderosos, pero acá tiene que salir todo. Y entonces en este caso claro, hay que se necesita un cambio de régimen, eso está claro, creo, para mucha gente, ¿no? O sea, no cambio de régimen, hasta cambio mental. Ah, de hecho. Si es posible suicidarlos a todos y cambiarles el cerebro, cambiarles el chip que tienen adentro, eso es lo que hay que hacer. Pero por ejemplo, un caso concreto acá viene un caso concreto, y es el hecho de que en realidad en los años 80 lo que hubo fue, en varios sectores se mezcló un auténtico hastío del mundo en el que vivíamos con un simplemente malestar de clases medias no integradas, o sea, clases medias nicias, clases burguesas nicias, que simplemente tú leías sus letras y en ese momento pensabas qué radicales que son estos patas, pero que en el fondo eran pues pitucos sin casa, pues, o sea, pitucos sin hueco, no tenían sitio, no tenían espacio. Entonces lo que ellos estaban expresando era un malestar de clase. Entonces, cuando las cosas se arreglaron, lo que hubo en los años 90, desgraciadamente no puedo probarlo. Por ejemplo, yo estoy convencido que muchas ONGs, partidos de izquierda, la misma CGTP, dejaron hacer al fujimorismo, llegaron a una suerte de entente cordiales y dejaron hacer al fujimorismo. O sea, ustedes hacen su show, el fujimorismo dijo, ustedes hacen su show, hacen sus marchitas, hacen sus esto, total no va a pasar nada. A cambio, no se van a fondo contra mí. Los grupitos, esos grupos, con tal de mantener su alita de poder, atracaron. No puedo probarlo, pero estoy seguro, acá tengo seguro de que fue así. Igual pasó con muchos intelectuales en los 90 que surgieron. Por eso es que la generación de intelectuales de los 90, con honrosas excepciones, la gran mayoría, aparte que ya están más viejos que mandados a hacer, nosotros parecemos jovencitos frente a ellos, esos compadres están acabados, están destruidos y están ahuevados porque su generación fracasó. Se dedicaron a hablar sobre intelectualismo onanista, sobre proyectos onanistas, sobre situaciones así. Se pusieron a hablar como si el mundo hubiera cambiado, ya, para ellos. Pero simplemente lo que hicieron fue simplemente dejar la corrupción del fujimorismo, hacer lo que quisieran, porque ellos tenían la esperanza de que iban a poder vivir su mundo. Pues, al fin iban a vivir un mundo tranquilo. Tanto es así que muchos subterráneos, cuando tú los entrevistas ahora, da la sensación de que ellos hubieran surgido para luchar contra el terrorismo, cuando en realidad todos ellos surgieron diciendo que estaban cansados del sistema, pero ahora se presentan como combatientes antiterroristas, un poco más van a pedir su bonificación al ejército o algo así, pero ellos no lucharon solo contra el terrorismo. El terrorismo es ahora el gran enemigo, el sistema estaba bien al final para ellos, por lo visto. Simplemente que se acabasen las bombas, que le diesen espacio, y entonces la tremenda orgía sin sentido que se armó en Barranco 93, 94, 95, donde la gente en Barranco se ponía a pegar tiros al aire, se emborrachaban hasta caerse muertos, tiraban en el parque, se hacían, ellos eran felices, estaban viviendo la paz que les había dado el fujimorismo. Entonces, ¿de qué acusa ahora que se quiere instaurar una dictadura cuando ellos vivieron felices con una dictadura? Nada que ver, compadre. Ya, perfecto. Me ha gustado tu discurso, Guillermo. Me parece un buen cierre para el programa. ¿Qué proyecto tienes ahora? Si es que tienes algún otro proyecto poético o cultural en cuanto a texto. Todavía seguir avanzando. Yo considero que todavía no he logrado lo que quiero. O sea,
El libro, por ejemplo, ha sido publicado por una editorial independiente, Gaviota Azul, de los hermanos Atacuri. Pero el gran problema es que las editoriales independientes no tienen la infraestructura que tienen las grandes editoriales, por lo cual los textos no salen como uno quisiera realmente que salgan. El impacto real se mide cuando tú vas a leer los textos como realmente fueron hechos. Con los colores, la música, los sonidos, hasta pienso poner un soundtrack en los textos, pero se hace lo que se puede. Claro, O sea, algunos poemas que están acá parecieran escritos para que uno los acompañe justamente con el soundtrack que acá figura, ¿no? Con las letras de algunas canciones, ¿no? Justamente es ese que te digo. Si yo edito con Normo Planeta, aparte de que me vendo mi alma con esas editoriales de miércoles que solamente editan basura, y están en una tremenda coalición con las grandes mafias de las librerías pitucas, le hace el Virrey, le hace Sur, le hace Crisol, que ya está en quiebra y que está bien, y que se lo agarró la derrama magisterial aprovechando el pánico, cuando murió como el que lo dirigía, que era un lavadero de narcotráfico para los apristas. Después otras librerías como Ípero, todos esos son consorcios mafiosos que solamente se han dedicado a vivir supuestamente se presentan como gestores culturales, pero han vivido nomás del arte. Esa gente se podría en plata. Hasta tienen plata, pero simplemente se quejan porque no pueden vender más de lo que vendían antes. ¿Quién va a pagar ahorita 900 soles por un libro? Mejor simplemente que saquear esas librerías, simplemente ahí sin asco. Pero el problema básico que se da en esta cuestión es de que no mi planeta, las grandes mafias, editan pues a los acollerados, a los esos, y encima los editan mal, con mal papel, con un tipo de imprenta convencional. Hay editoriales en su momento como Campodónico, que sí arriesgaron editando literatura diferente, utilizando tipos tipográficos. Los años 80, 90. Por ejemplo, Campodónico le editó Montes de Gore a Verástegui, que Verástegui no lo había podido editar en los 70 porque no había la tipografía para poder sacar su libro como él quería. Campodónico se lo editó. La cosa era o esperar o sacarlo. Entonces, eso yo lo considero... Pero a mí me parece dentro de, digamos, de la precariedad editorial en la que vivimos en nuestro país, yo creo que es una edición, digamos, bastante bien presentada, ¿no? Es que las portada, ¿no? Es que las editoriales independientes están haciendo la chamba que deberían hacer las grandes editoriales. Esta pequeña editorial, con todos sus problemas y esto, ha sacado una edición bastante bacán, de mí y de otros. O sea, hay varias editoriales independientes que desgraciadamente por la pandemia o la crisis han quebrado, y hay editoriales independientes que a combo y patada se presentan. Yo no sé cómo, aunque también hay excepciones, yo no sé cómo, por ejemplo, esta editorial Altazor, que sacaba ediciones de lujo, todo quebró estrepitosamente, y que sin embargo sacó algunos títulos interesantes como la antología del cuento peruano de ciencia ficción, o la antología del relato negro peruano, y que yo los he encontrado botados en el centro de Lima, y que muy poca gente los compra, y así se dicen intelectuales que están al día. Sin embargo, este editorial de repente reaparece como una tremenda librería, así todo ficha, todo pitucaza ahí en Larco, y que forma parte de toda esta mafia de miércoles de porquería. Pero la cuestión del caso, esas editoriales independientes, chicas, que trabajan como pueden, que la luchan, que la pelean, están haciendo un gran esfuerzo por difundir, y en provincias ni te hablo, en provincias prácticamente todo el esfuerzo de los escritores está movido por las editoriales independientes. Los pocos escritores de provincias que han logrado difundirse así a nivel masivo todo, han sido porque terminaron pues vendiendo su alma pues a las grandes editoriales. O lograron que alguna universidad, por ejemplo San Marcos, les dé bola. Pero en algunos casos bien, y en otros casos pues han metido pues un montón de chicha con limonada. Pero entonces, en mi caso personal, volviendo a mi caso personal, yo no considero que he ganado todavía nada. Eso es un proceso. La palabra tiene que agarrar carne, agarrar psiquis y agarrar cerebros.
y conmover espíritus. O sea, ahorita hemos avanzado un poquito, pero todavía no hemos avanzado lo suficiente. Tengo que seguir trabajando mi escritura, tengo que seguir precisando las palabras para que el que lo lea sea realmente convulsionado, sea realmente cuestionante, piense, se dé cuenta de que no estamos hablando solamente de caca, pichi, de caqui pichi, o que simplemente estamos jugando, o que simplemente estamos queriendo hacer un vanguardismo pastrulo. No, yo no soy poeta subterráneo, ni de cloaca, ni marginal, ni lumpen, ni achorado, ni beatnik, ni nada. Lo que yo estoy haciendo es un trabajo simplemente que está buscando simplemente destripar cerebros, llegar al fondo de la psiquis de la persona que lo lea y convulsionarla y provocar una reacción en ella, lo que sea, pero una reacción diferente. De repente hasta que me vayan y me metan un tiro, estaría bien porque sería parte del proceso, pero provocar una reacción. Ya en esta sociedad tenemos demasiados escritores bonitos, escritores sobones, escritores adulones, basuras como Renato Cisneros o Jeremías Gamboa, tarados, escritores que piensan que si no llegan al comercio o si no llegan a la feria de Guadalajara no son nada. Lo que necesitamos son escritores de verdad. Acá no hay ningún rollo de demagogia, de propaganda, de discurso, de querer impresionar. No. Acá lo que falta son escritores de verdad. En provincias lo están haciendo. Lo están haciendo. Miran Puero, por ejemplo, la gran estrella, la gran Berek, la gran Divo, con el comercio y terminó fumando marihuana en su casa de playa en el esto. ¿Y quién lo compra ahora? Tú ves por la calle botado las primeras ediciones de sus libros cuando se creía el gran Divo. Oscar Marca, ¿qué cosa es? Un cadáver, una gran estrellita. Los escritores que se creían Claro, noventeros. hay modas literarias que se desvanecen, que están promovidas por ciertas editoriales, como dices tú, que son transnacionales y que en pocos años se desvanecen, ¿no? En cambio, hay otros autores que no son conocidos y que luego se descubren o los redescubren y perdura su literatura. Entonces son opciones que cada autor, cada escritor y artista tiene, cada quien sigue su camino, ¿no? Algunos prefieren pues la comodidad de una gran editorial y hay otros que prefieren un camino más alternativo, más intrincado, pero quizás más interesante, ¿no? Y a la vez polémico, como ya lo has demostrado con creces en esta entrevista, ¿no? Tu posición es bastante radical en el buen sentido de la palabra, y saluda desde este espacio que se llama Contrapalabra. Te agradezco, Guillermo. Unas palabras finales para decir algo más. La crisis es cultural, es total. O sea, no te leen Faulkner, no te leen Lowry, no te leen los grandes novelistas del siglo XIX. A nivel de poesía, solamente buscan el malditismo snob, pero no te leen a los poetas formalitos, pero no te leen a los grandes poetas. Yo te conozco gente que no te ha leído ni a Helio, ni a Pan, ni a los grandes poetas del siglo XVII o XVIII. Y a nivel de música, el desconocimiento musical es total. A nivel de arte, en pintura, olvídate, ni saben lo que es pintar. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. Eso es todo lo que puedo decir ahora. Muchas gracias, Guillermo. Un placer conversar contigo en este espacio contracultural. Y bueno, recomiendo este poemario, Infierno Iluminado, de Guillermo Gutiérrez. Gracias.